Es un placer tenerles de nuevo con nosotros. Good afternoon, everyone. Thanks for your interest in joining this session. Antes de empezar, como siempre, me gustaría comentar con ustedes algunas cuestiones técnicas para que todos tengamos una experiencia óptima. La primera es, como ya se habrán dado cuenta, esta sesión se va a realizar en español. Sin embargo, ofrecemos el servicio de traducción al inglés. Abajo verán un icono en la parte más abajo de sus pantallas donde dice interpretación. Basta oprimir ese icono y seleccionar el idioma. This session will be conducted in the Spanish language, but we offer translation services into the English language. If you wish to hear the interpretation, there is an icon at the bottom of your screen with the legend interpretation. If you click on this icon, you will get the option to choose the language. I will wait a few seconds for those of you that want to use that service. Gracias. Durante esta presentación, sus cámaras y videos y micrófonos estarán apagados. Sin embargo, pueden enviar sus preguntas a través de la herramienta Q&A, preguntas y respuestas, que también está en la parte inferior de sus pantallas. Soy Manuel García Huitrón, del equipo de pensiones del Banco Interamericano de Desarrollo, y es un placer para mí estar moderando esta sesión. Antes de avanzar, quisiéramos, como en las sesiones anteriores, hacer una pequeña encuesta para saber cuál es el perfil de la audiencia que tenemos. Les pedimos por favor que contesten la encuesta. Excelente, muchas gracias. Ahora sí, quisiera presentarles a nuestro invitado de hoy, Daniel Mantilla. Daniel Mantilla es profesor de finanzas en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, en Colombia, e investigador asociado del EDEC Risk Institute en Francia. Actualmente su investigación se centra en soluciones óptimas de inversión para fondos de pensiones y optimización de portafolio. Anteriormente, Daniel se desempeñaba como director de investigación en Optimal Asset Management, una empresa basada en California, diseñando estrategias de inversión por factores Factor Investing y Smart Beta para fondos de pensiones y empresas administradoras de portafolio para particulares. Es para mí un gusto, de verdad, darte la bienvenida, Daniel, a este programa, a esta sesión. Y adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por esa introducción. La verdad es un placer para mí estar acá participando de este evento tan importante que tenemos hoy y que tenemos estos días. Realmente, pues agradezco entonces al BID por la invitación, a los organizadores, al resto de los organizadores del evento. Siento que es un tema extremadamente relevante para todas nuestras sociedades, entonces creo que pues el hecho de que estamos aquí discutiendo y pensando sobre estos problemas es muy importante, entonces estoy muy complacido de poder participar de esto, de poder tratar de aportar en este diálogo. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo voy a comenzar entonces a hablarles, digamos, de la ponencia, de lo que quería compartirles hoy. Entonces, como ven, el título de la charla es alinear cómo alineamos los objetivos, perdón, las estrategias de los fondos de pensiones, las estrategias de inversión de los fondos de pensiones con los objetivos de sus afiliados. Y vamos a ver que, pues, según el contexto, seguramente ustedes lo conocen muy bien, digamos, la forma como se maneja el riesgo y los portafolios de los fondos de pensiones se vuelve cada vez más relevante para las sociedades en muchos países alrededor del mundo. Y la razón es, pues claramente porque hemos venido, digamos, experimentando una transición en los sistemas de los sistemas pensionales,
en los que, digamos, que y al origen de esta transformación o de esta tendencia que estamos observando está pues un cambio demográfico, ¿cierto? Como todos sabemos, pues la gente cada vez, pues afortunadamente cada vez vive más, también cada vez tiene menos hijos y pues digamos la solución dado el contexto de cambio climático no es tratar de aumentar, digamos, la tasa de natalidad. Entonces, lo que ha ocurrido dado este cambio demográfico es que los sistemas de beneficio definido, digamos, de pay as you go, digamos, públicos, pues han venido siendo reemplazados en cada vez más países por sistemas fondeados, en muchos casos de cuentas individuales o de capitalización individual. Y entonces, digamos, esta transición, en mi opinión, creo que, era necesaria, pero creo que no se ha hecho de la manera adecuada en ciertos aspectos bastante fundamentales. Y ese es el tema digamos, de lo que voy a hablar hoy y un poco más, pues, y sobre todo pensar en soluciones a cómo, digamos, lograr una mejor transición hasta sistemas fondeados y financieramente sostenibles de una manera adecuada desde el punto de vista del usuario. ¿En qué sentido? Pues en el sentido en que estos sistemas, digamos, en el paso de Defined Benefit a Defined Contribution, ¿cierto? De beneficios definidos a contribuciones definidas, pues lo que se le quitaron fue la seguridad de los beneficios a los usuarios. Entonces, digamos, muchas veces hay combinaciones de estos sistemas y yo creo que eso está bien, pero digamos los problemas fundamentales de ambos sistemas que voy a discutir a continuación siguen estando ahí y sin embargo tenemos soluciones para este tipo de problemas. Entonces, lo que ha representado pues esta transición digamos, de los sistemas públicos de reparto a sistemas de capitalización fondeados, es que de la manera en que se ha hecho ha básicamente transferido todo el riesgo de inversión y digamos, manejar digamos, los recursos que entran al sistema para lograr pues las pensiones, se ha transferido de las instituciones, ¿cierto? Entonces, pues básicamente de los estados, del gobierno, hacia los individuos que por supuesto, pues en su gran mayoría no son expertos en manejo de riesgo de inversiones a largo plazo. Incluso algunos de estos temas se le dificultan a la gente que trabaja y que estudia esos temas durante toda la vida, entonces pues imagínense para las personas del común, pero eso es lo que hemos hecho y en ese sentido, pues básicamente los sistemas de contribución definida desde el punto de vista, digamos, de los reguladores y de los gobiernos, pues funcionan muy bien porque son por diseño fully funded, ¿cierto? Pues, completamente fondeados y no crean, digamos, déficits y deuda. Pero el problema es como lo estamos haciendo, pues básicamente estamos dejándole el riesgo de una manera que no está realmente bien controlada y este es uno de los problemas más graves de los sistemas hoy en día de contribución definida, ¿cierto? Entonces, digamos, el mensaje centrales de hoy es, bueno, ¿cómo deberíamos medir y manejar el riesgo de los portafolios de los fondos de pensiones? Pues por lo que acabo de decir, claramente es determinante para la salud financiera pues de la gran mayoría de personas, de todos los que están afiliados a este tipo de sistemas. Entonces, un poco quiero hacer aquí una metáfora de sistemas de transporte con los sistemas, digamos, estos dos sistemas de pensionales como más comunes, que es el Pay As You Go Defined Benefit, ¿cierto? Sistemas de reparto de beneficio definido, como el sistema público, en el que uno tenía una tasa de reemplazo, o sea, digamos, las contribuciones se medían en tiempo y dadas esas contribuciones, si uno cumple con esas contribuciones, entonces le dan una tasa, el Estado le garantiza una tasa de reemplazo. Digamos, de las características de ese sistema, pues lo bueno es que provee suficiencia y seguridad de ingresos en retiro para la gente que, pues, digamos, le apuesta al sistema, ¿no? Los que están típicamente, por ejemplo, en nuestros países, los que tienen la ventaja de estar de forma, digamos, en el mercado laboral formal y que logran contribuir todos los años que requiere el sistema, pues básicamente tiene la ventaja que les da seguridad de ingresos en retiro. Y suficiencia también porque la tasa de reemplazo entonces pues se fija normalmente a un nivel que sea como más o menos suficiente para mantener un nivel de vida acorde con el que se tenía antes de retiro. El problema de estos es que, pues, es que están, digamos, diseñados de una manera en el que no hay una relación directa entre los beneficios que otorga el sistema y los ingresos que entran al sistema.
y pues el hueco, digamos, esta diferencia que puede ocurrir, que pues por supuesto se ha vuelto un problema grande dado los cambios de la estructura demográfica, es que genera déficits y genera deuda, y pues eso al final pues no es deseable en un sistema, porque al final pues lo que estamos haciendo es simplemente, digamos, pasando ese hueco en el sistema, esa deuda del sistema la estamos pasando entonces a la siguiente generación con intereses, porque además como muchas veces se aumenta la deuda del país, entonces está fondeando básicamente con ese hueco, está financiando con deuda muchas veces, y pues es pasarle la factura a los que vienen después con intereses, y eso pues no es muy eficiente, no es muy deseable para un sistema. Entonces, ahora vienen, entonces hemos hecho esa transición un poco por ese problema, hemos hecho esta transición en muchos países a sistemas de capitalización digamos, pues fondeados. Lo bueno es que por diseño, pues son financieramente sostenibles, cada persona simplemente se pensiona con lo que alcance, con los beneficios, con las contribuciones que haya hecho a lo largo de su vida laboral. Pero el problema de esto es que de la forma en cómo hoy en día se manejan, digamos, los fondos de pensiones, el problema de esto es que, pues, desafortunadamente no generan, no garantizan suficiencia de ingresos ni seguridad de ingresos. La gente no sabe cuánto va a poder obtener, digamos, las medidas de las cosas que le reportamos, que muchas veces simplemente el balance, el acumulado del dinero que la gente tiene en su cuenta de retiro, no le da no es una información suficiente, como bien nos decía esta mañana Robert Merton, para que la gente, incluso un economista, pudiera estimar cuánto representa eso en términos de ingreso en pensión, que es lo que al final importa, ¿cierto? Entonces, muchas veces, de hecho, este problema de estos sistemas que genera expectativas irrealistas. De hecho, por ejemplo, esta mañana estaba leyendo un artículo en una revista de amplia circulación en Colombia que se llama Semana, en el que nos mostraba cómo, pues básicamente está hablando de este proyecto de ley que hay ahorita en Colombia para, digamos, abrir la posibilidad que las personas que están en el sistema de capitalización se devuelvan al sistema público, porque hay una cantidad, y la base, digamos, de este proyecto de ley es porque hay muchísimas demandas de la gente diciendo que básicamente se sintieron engañados cuando se les presentó por primera vez el sistema de capitalización, el nuevo sistema, digamos, basado en los fondos de pensiones. Entonces, esto ha generado, digamos, el problema este es un problema fundamental, ¿cierto? Porque la gente pierde, digamos, fe en el sistema, y ahorita hay como un pushback. Hay mucha en la región, pues en Colombia, en Chile lo estamos viendo, según entiendo, de que la gente quiere volver entonces a los sistemas públicos, pues porque básicamente eran sistemas que eran supremamente fáciles de utilizar, ¿cierto? Entonces, la paradoja que tengo acá es el sistema público, el Defined Benefit, de beneficios definidos, era como un bus en el que yo pagaba mi tiquete, yo quería llegar a mi destino, yo quería llegar del punto A al punto B, y yo pago mi tiquete, yo sé cuándo, y si lo pago completo, pues punto, llego al destino que yo quiero llegar, y listo. Entonces es supremamente fácil de utilizar para los usuarios. Ahora el tema es que, pues como sabemos, no es sostenible, entonces pongo ahí juego un poquito ahí con la palabra de sostenibilidad, paso aquí de sostenibilidad financiera ambiental. Pero entonces, por el otro lado, lo que nos están ofreciendo son digamos, unos carros eléctricos que son supremamente sostenibles, vamos a hacer la hipótesis, pero el problema de ahí es que estos carros básicamente, literalmente no tienen frenos, como vamos a ver, y un poco la charla es, bueno, ¿cómo le ponemos frenos a estos carros? Y claramente si uno está yendo por una carretera muy llena de curvas, no tener frenos es realmente un problema, y probablemente uno va a tener que ir a una velocidad muchísimo más baja de lo que podría ir para tratar de no salirse por las curvas. Y además de esto, además de no tener frenos, no tiene GPS, no tenemos mapa, y entonces pues realmente el usuario está en unas condiciones de utilizar ese sistema que están bien lejos de ser óptimas, ¿cierto? Entonces, cuando le damos información que no es suficiente a los usuarios para tomar decisiones a tiempo, saber dónde están parados, cuándo recargar, etcétera. Entonces, básicamente, ese es los dos sistemas que tenemos hoy. Entonces, uno que no es sostenible, pero fácil de utilizar y que funciona, y el otro que pues, es muy sostenible, pero desafortunadamente se queda corto en sus objetivos, en alcanzar sus objetivos principales. Entonces, digamos, de lo que quiero
tratar de, digamos, mostrarles en esta charla es que, digamos, es posible diseñar un sistema que, pues que tenga, digamos, los beneficios de estas dos, es decir, por un lugar que provea, por un lado, digamos, logre proveer seguridad y de ingresos en retiro, de la suficiencia, si tenemos tiempo, hablamos un poco al final, porque efectivamente, temas de los que voy a hablar se focalizan en cómo lograr hacer un manejo eficiente de los recursos que entran al sistema, pero si los recursos no son que entran al sistema no son suficientes, pues también hay que aumentarlos, pero por supuesto es clave que los recursos que sí entran los manejemos de manera eficiente, cosa que no estamos haciendo. Que genere expectativas, que no genere expectativas irrealistas, pues es clave, y que dé información relevante a los usuarios, que sea financieramente sostenible. Y digamos que, pues no voy a hablar de esto mucho, bueno, de pronto en el Q&A si hay tiempo, pero también una cosa que es clave es que en un sistema es que los subsidios cruzados que puedan haber en el sistema sean simples y claros para todos, cosa que, pues, que no generen, digamos, conflicto social como estamos viendo hoy en día. Entonces, digamos, la idea es, digamos, dar algunos elementos para mostrar que estos objetivos no necesariamente están en contradicción entre sí y que hay formas de crear un sistema así. Ya tenemos la tecnología, digamos, por así decirlo, para hacerlo. Y un tema que es bueno. Muchas veces a veces el debate se vuelve muy ideológico y es, pero ¿por qué los fondos, los privados y los fondos de pensiones, etcétera? Entonces pensemos un momento, digamos, en los sistemas de seguridad social. Entonces uno puede pensar, por ejemplo, los sistemas de salud y educación, digamos, el input de esos sistemas pues es dinero público, ¿cierto? O del privado, o ambos. Y al final, pues, que tiene el output, pues, que tienen que proveer, pues, son servicios, pues, salud y educación, y el costo de financiar, digamos, estos servicios, pues, digamos que no es tan fácilmente, digamos, uno no lo puede prever siempre, es difícil de medir, es difícil digamos, de asegurar que uno va a tener un sistema completamente financieramente que no necesite deuda, ¿cierto? Sin embargo, en el caso de las pensiones, el sistema lo que tiene que proveer, o sea, el input es dinero y el output es dinero también, ¿cierto? Es decir, el sistema pensional lo que tiene que proveer es ingreso en retiro de manera segura. ¿Sí? Ingreso, digamos, nosotros, para eso sirven los mercados financieros fundamentalmente, es transferir consumo presente a consumo futuro, eso es una inversión, ¿cierto? Ahora, por supuesto, el cómo utilizamos los vehículos financieros que están disponibles, los vehículos de inversión que están en el mercado disponibles, y cómo manejamos el riesgo de esas inversiones, pues es fundamental para que realmente sirva, juegue a favor y no en contra, digamos, de los usuarios, el hecho de que esos recursos entren del sistema pensional, básicamente se manejen a través de portafolios financieros. ¿Listo? Entonces la idea es, bueno, digamos, la idea de los sistemas que estamos proponiendo junto con otros coautores en una serie de papers que ahorita les cito, esos sistemas que llamamos como Target Income Retirement Systems, un poco como Target Date, pero en lugar de Target Date es Target Income, ¿cierto? Entonces, como la idea es crear un sistema en el que el objetivo es el ingreso, ¿cierto? Y no una fecha solamente. O sea, es un ingreso en una fecha particular, que es la fecha de retiro. Y pues tienen las ventajas que son, bueno, son de nuevo financieramente sostenibles por diseño, es decir, son sistemas fondeados, es decir, es más bien como una revolución desde el punto de vista de los sistemas digamos, de beneficios, de contribución definida, en el sentido de cómo se manejan esos recursos, pero al final en su estructura pues son financieramente autosostenibles, digamos. Provee seguridad de ingresos en retiro, y esto es clave para que realmente sea eficiente. Es decir, es literalmente el equivalente que el carro tenga frenos, ¿cierto? Cosa que no tenemos hoy en día. No, digamos, genera expectativas realistas a los usuarios y reporta en términos de ingresos de pesos corrientes, que es una cosa que cualquier persona con una educación primaria entiende porque lo necesita para sobrevivir. Uno tiene que saber manejar su ingreso y distribuirlo mes a mes. Sin embargo, para eso no necesita estar haciendo proyecciones de retornos de inversiones, etcétera. Pero todo el mundo entiende ingresos. Entonces, eso es otra ventaja. Es decir, tiene GPS, llamó acá, es decir, le da información relevante en tiempo real a la gente para que pueda tomar decisiones adecuadas, si aumentar su nivel de ahorro o si está bien, etcétera. Y de nuevo, y por otro lado, pues, digamos, no resuelve de por sí, digamos, los instrumentos financieros per se
las estrategias de inversión y manejo de riesgo de la que voy a hablar no digamos, de por sí resuelve completamente la insuficiencia de contribuciones. Digamos, precisamente lo que busca es hacer un manejo más eficiente de los recursos para tener una mejor pensión dado un nivel de contribuciones, ¿cierto? Y ese es un poco el papel de los fondos de pensiones. Pero precisamente al dar más información relevante a tiempo a la gente, le permite precisamente ajustar su patrón de ahorro y en parte también puede ayudar entonces digamos, atacar el problema de la insuficiencia en las contribuciones. ¿Listo? Entonces, bueno, básicamente aquí voy a citar algunos resultados de estos trabajos que hemos venido haciendo recientemente con coautores. Entre ellos está Manuel García Huitrón, que es el moderador de la sesión, y otros coautores en Francia, en la Business School. Y Arun Muralidhar también ha venido participando con nosotros, trabajando con nosotros, que es el coautor de Robert Merton, es uno de los inventores entonces de los selfies, de los que seguramente han escuchado hablar, o si no, les invito a la sesión de mañana de Arun, en el que él va a hablar digamos, de manera extensa de los selfies. Sin embargo, más adelante voy a hacer mención a ellos porque digamos, son fundamentales también, digamos, conceptualmente en el tema de la charla. Entonces, bueno, digamos, el resto de la charla está organizada después de esta introducción. Vamos a primero hablar un poquito de un mito, desde mi perspectiva, y es que los bonos de corto plazo son de bajo riesgo. Entonces estoy haciendo la pregunta, o bueno, tal vez no todos estén de acuerdo, entonces pues, pero por lo menos voy a hacer, digamos, poner aquí un punto. Y luego que hablemos entonces de la definición de los objetivos y la medición del performance y del riesgo de los fondos de pensiones, que como hablábamos, pues es fundamental para el sistema, y finalmente hablar de algunas estrategias de aseguración de portafolio que tienen el objetivo de asegurar un ingreso en retiro. ¿Listo? Pues primero quisiera que hiciéramos una encuesta aquí rápidamente por esta pregunta que parece un poquito casi que de transponer la física cuántica a las finanzas. ¿El riesgo de un activo depende de quién lo observa, del inversionista, sí o no? Daniel, ¿puedes decir en palabras en inglés la pregunta también? No estoy seguro que... Claro, claro que sí. Is the risk of an asset, does the risk of an asset depend on the observer or on the investor? Y aprovecho para comentar que tenemos 45 minutos por delante, ¿okay? Incluyendo preguntas y respuestas. Listo, si quieren, vamos a ver qué resultaron. Pues bueno, aquí el 59% de las personas dice que sí. La verdad me sorprende un poco la respuesta. Normalmente cuando lo hago, más o menos estaban, bueno, casi mitad y mitad. Y la siguiente pregunta es entonces si un bono o título de deuda del Tesoro de Estados Unidos es igual de seguro para un inversionista en Chile que para uno en Estados Unidos. Is a treasury bond from the U.S. Treasury as safe for an investor in Chile as in the United States? Si quieren, podemos parar ahí más o menos ya. A ver, listo, 50 y 50. Bueno, de hecho, esto también me sorprende. Normalmente esta es un poquito más evidente para muchos, pero vamos a hablar, vamos a ver por qué. Y finalmente quiero hacer esta pregunta. ¿Qué es más riesgoso para un inversionista con un horizonte de inversión a 30 años? ¿Un bono cero cupón con plazo de 30 años o un portafolio de bonos con duración corta constante, digamos similar a una cuenta bancaria? Is the risk for an investor with an investment horizon of 30 years, which one of the two is more risky? A zero coupon bond with maturity of 30 years, or a portfolio of bonds with
short and constant maturity, which depending on the duration, it could have a similar behavior as a just savings banking account. Listo, entonces si quieren, vemos ahí la encuesta. Muy bien, bueno, todas estaban más o menos 50-50. Bueno, claramente entonces, todas estas preguntas que pues parecen bastante sencillas, a veces, pues, al parecer no todos estamos de acuerdo sobre ellas, pero hablemos un poco entonces, bueno, este es un poquito controversial, pero digamos esta segunda un poco hacía alusión de manera indirecta a la anterior. Entonces, si pensamos, por supuesto, un bono de Estados Unidos en dólares, pues es, digamos, cuando lo pensamos en dólares, pues es igual de riesgoso para todos, es decir, es de muy bajo riesgo, de cero riesgo, dirían algunos. Pero, sin embargo, cuando tenemos en cuenta la tasa de cambio, es decir, si yo soy un inversionista en Chile y busco consumir en Chile, pues por supuesto los pesos, la tasa de cambio pesos-dólar pues es supremamente volátil y por supuesto ahí hay un riesgo bastante importante. Entonces claramente pues tendríamos que hacer una estrategia de cobertura, etcétera, pero simplemente el bono de la deuda de Estados Unidos es muy diferente en términos de riesgo para un inversionista en Chile y en Estados Unidos. Entonces, volviendo a la pregunta anterior, claramente el riesgo entonces depende del inversionista. Ahora, digamos, está formulado de una manera un poquito, digamos, tricky, en el sentido en que en realidad no es la medida de riesgo, una medida de riesgo de por sí. Por ejemplo, la volatilidad de los retornos de estos fondos, de estos bonos de Estados Unidos, pues es baja en ambos casos si la medimos en dólares. Pero claramente el riesgo depende del objetivo, ¿cierto? Es decir, y el objetivo pues depende del inversionista. Entonces, en ese sentido, claramente, dependiendo del objetivo que tengamos, la medida de riesgo adecuada cambia completamente. Es decir, el riesgo, digamos, sí, es decir, claramente cómo es la forma de medir el riesgo de manera adecuada depender del inversionista o de la situación del inversionista, del objetivo de inversión del inversionista, para ser más precisos. Y aquí de nuevo, bueno, entonces digamos aquí no estábamos de acuerdo, entonces va a tratar de convencerlos de cuál de los dos es más riesgoso para un inversionista de largo plazo. Este es un slide que tomé de un paper de Robert Merton, de hecho él lo presentó también esta mañana, y él muestra que claramente cuando medimos, digamos, cuando pensamos en los T-bills, es decir, los bonos de muy corto plazo de Estados Unidos, en pesos de hoy, pues básicamente tienen unos retornos que casi no varían prácticamente nada, es decir, por eso se consideran de bajo riesgo. Sin embargo, desde el punto de vista, esto sería de bajo riesgo para el punto de vista de alguien que va a consumir mañana o dentro de un mes o dentro de 3 meses, ¿cierto? Está invirtiendo para consumir, digamos, en un fondo de inversión normal, pues la gente puede sacar su dinero cuando quiera. Resulta que en un fondo de inversión uno mete su dinero, en un fondo de pensiones uno mete su dinero, no de inversiones en general, sino de pensiones, uno mete su dinero y solamente comienza a consumir a partir de la fecha de retiro, que puede ser 10, 20, 30 años desde el momento en que uno está haciendo la contribución, y de ahí para allá por lo menos pues la esperanza de vida más o menos unos 20 años. Entonces claramente cuando uno mide digamos, el valor de una cuenta, de una inversión, por ejemplo en bonos de corto plazo, en cuánto ingreso puede financiar en ese punto en el que yo realmente voy a aprovechar de esos fondos, pues es supremamente volátil, de hecho, la cuenta bancaria o los T-bills, es decir, los bonos de muy corto plazo. ¿Sí? Entonces, veámoslo acá. Aquí yo estoy haciendo una simulación. En la derecha es la simulación de un bono cero cupón a 30 años, ¿cierto? Entonces yo lo compro acá, el precio de hoy pues es conocido, siempre el mismo, y es el valor presente de los flujos de caja que me va a del único flujo de caja que me va a pagar este bono en 30 años, que me va a pagar $1 al final de 30 años, ¿cierto? Entonces, como vemos, efectivamente, pues aquí tengo varios escenarios posibles de la tasa, digamos, de la curva de tasas, ¿cierto? De las tasas de descuento, de las tasas de interés. Y lo mismo hago esta simulación para un índice de bonos que tiene una duración promedio, una duración constante de 5 años, ¿cierto? Entonces siempre estoy comprando y vendiendo bonos de tal manera que mantengo la duración de mi portafolio constante siempre igual a 5 años. Y entonces lo que estamos viendo es que, pues sigamos, vemos los retornos de corto plazo, aquí los retornos, no me acuerdo si estos eran mensuales o diarios, pero en todo caso de corto plazo, los retornos periódicos durante ese periodo de tiempo, pues vamos a ver que vemos aquí la escala es entre más o menos
menos 10% y un poco más de 10%, mientras que el menos 10% y el 10% está aquí entre estas dos líneas. Claramente vemos que si nosotros calculáramos la volatilidad de estos dos activos, el segundo se ve muchísimo más riesgoso, es decir, tiene en promedio durante ese periodo de tiempo muchísimo más riesgo. Ahora claramente vemos que a medida que nos acercamos al plazo del bono, pues disminuye bastante la volatilidad. Sin embargo, en realidad, si vemos lo que ocurre es que en el inicio de esos 30 años nosotros sabemos exactamente cuánto nos va a pagar, cuánto dinero, cuánto retorno acumulado va a tener esa inversión en el bono de 30 años, mientras que aquí tenemos todo un rango posible de payoff que varía muchísimo, ¿cierto? Entre menos de, o sea, más o menos como $3 hasta $25, es decir, el rango de posibilidades, el rango de posibles retornos de esa inversión es supremamente amplio, ¿sí? Es decir, en el corto plazo, digamos, aquí yo lo que tengo es entonces todos los diferentes, digamos, la volatilidad anualizada en cada uno de los escenarios. ¿Qué pasa si la mido durante los primeros 5 años digamos, el índice con duración constante de 5 años, la volatilidad en promedio está más o menos alrededor de 8.5. Para el bono cero cupón es mucho más alta, alrededor de 30, ¿cierto? Y digamos varía entre 24 y 40%, mientras que para el bono de corto plazo entre 6 y 11%, vamos a decir, ¿cierto? Y esto, digamos, baja un poco cuando está a 30 años, pero aquí estoy midiendo yo la volatilidad entonces durante todo el periodo de los retornos diarios. Sin embargo, cuando vemos los retornos acumulados, ¿cierto? En todos los posibles escenarios, pues vemos claramente que cuando llegamos a los si nuestro horizonte es realmente 30 años, en todos los casos, por definición, sabemos exactamente cuánto va a ser el retorno de esa inversión, es decir, va a ser 6.97% en este caso, ¿cierto? Que eso es determinado simplemente, ¿por qué? ¿Por qué lo sé yo? Pues porque yo sé cuánto pago hoy cuál es el precio del bono hoy y que ese bono me paga $1 al final, entonces yo sé exactamente cuánto me paga un bono cero cupón a 30 años. O por supuesto, si mi horizonte fuera 5 años, esta inversión sería supremamente riesgosa. Es decir, entre menos 19% y 21% de retorno es el rango posible, digamos, según estas simulaciones para esta inversión. Pero claramente, entonces, el horizonte de inversión, y entonces si nuestro objetivo es consumir dentro de 30 años, cambia fundamentalmente cómo debemos medir el riesgo, entonces, de una inversión, ¿cierto? Y volviendo un poco acá bueno, ¿cuál es entonces, esto aquí solamente hablando, no solamente ya hablando de, digamos, del riesgo de una sola inversión, sino de cómo debería yo tener, cuál es el marco, digamos, sobre el cual yo estoy tomando decisiones de inversión en todo mi portafolio? Entonces, si pensamos en, por ejemplo, este modelo que todas las personas que han estudiado finanzas lo conocen, que es el modelo de optimización de portafolio, digamos, de Markowitz, pues lo que vemos es que al final, pues digamos, hay una frontera eficiente, es decir, de todos los portafolios, digamos, que representa cuánta recompensa por unidad de riesgo yo voy a obtener en mi portafolio, dependiendo de todas las posibles combinaciones que yo pueda hacer de los activos riesgosos. Entonces, la línea, la curva azul que tenemos acá. Y el portafolio, y uno de los portafolios que es particularmente interesante es el que maximiza el Sharpe Ratio. Entonces, digamos, es un poco el modelo que se utiliza hoy en día para manejar fondos, digamos, el concepto teórico, digamos, que se utiliza para manejar fondos de pensiones. Es decir, vamos a tratar digamos, maximizar los beneficios de la diversificación, ¿cierto? Ahora, clave en este modelo es que cuando nosotros introducimos un activo libre de riesgo, ¿cierto? Que tenemos acá, la frontera eficiente ya no es la curva azul, sino es la línea verde de acá. Es decir, esta línea verde de acá, que es la nueva frontera eficiente, que es la de Tobin, o el Capital Market Line, todos los puntos en esa línea, todos los portafolios son más eficientes, es decir, nos dan mejor recompensa por unidad de riesgo que cualquier otro portafolio en la frontera eficiente de Markowitz, excepto por, digamos, el portafolio tangente o el que maximiza el Sharpe Ratio, ¿cierto? Pero la idea es, que lo que nos dice entonces aquí la teoría es, en términos de retorno por unidad de riesgo, es decir, en términos de performance ajustada a riesgo, es fundamental el activo libre de riesgo. Es decir, tener un freno es fundamental para poder pues llegar más rápido a nuestro destino, llegar más lejos, más bien, a nuestro destino. Porque, por supuesto, si no tenemos un freno, es mucho más difícil, como, bueno, digamos que si tratamos de moderar, digamos, manejar el riesgo únicamente cambiando los pesos entre los activos riesgosos,
pues es un poco como tratar de frenar solamente con los cambios en un carro, pero claramente en muchas situaciones pues es muchísimo más eficiente contar con un freno, y eso es básicamente lo que nos está diciendo eso. Es decir, la actividad de riesgo es fundamental no solo para controlar riesgo, sino también para el performance, para tener mejor payout por unidad de riesgo. Ahora, el problema de este modelo aquí, o sea, esta es una lección clave de esto. Sin embargo, esto es un modelo que es de un solo periodo. Es un modelo de un solo periodo y por lo tanto, y que asume, por ejemplo, que todas las variables de estado son constantes, es decir, la volatilidad, las tasas de interés, los retornos esperados de los activos financieros, es todo constante en el tiempo. Claramente nosotros sabemos que eso no es así. Y por lo tanto, digamos, el hecho de, digamos, esta hipótesis es solo razonable para un inversionista de muy corto plazo, ¿sí? Y de hecho, en la teoría de portafolio, digamos, más general, el portafolio que maximiza el Sharpe Ratio se conoce como la demanda miope, es decir, solamente sería el portafolio óptimo para alguien que tiene un horizonte muy corto. Pero claramente cuando estamos hablando de pensiones, estamos hablando de inversiones con un horizonte de inversión de muy largo plazo, y por lo tanto, ahí el activo libre de riesgo entonces no va a ser un T-bill, no va a ser un bono con duración de 3 meses, ¿cierto? O un portafolio de bonos con duración constante de corto plazo, sino precisamente un bono, pues digamos, o un paquete de bonos, un portafolio que llamamos también en la literatura como liability hedging portfolio, es decir, un portafolio de cobertura de mi pasivo, es decir, de mi pasivo desde el punto de vista de un fondo pensional, es decir, de los flujos de caja que yo quiero financiar, ¿cierto? Entonces pensemos un poco en cuál es el objetivo entonces de un fondo de pensiones, ¿cierto? Antes de decidir cuál es el marco, pensemos tenemos que pensar primero cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Claramente el objetivo de un fondo de pensiones pues, es asegurar un ingreso en retiro, es decir, financiar una pensión, y entre más pesos tengamos para ser afiliados, pues mejor se logró el objetivo, ¿cierto? Pero entonces, si ese es el objetivo, ¿cuáles son las unidades en las cuales deberíamos medir el valor de un fondo de pensiones? Claramente, si nosotros estamos midiendo mal el valor de un fondo de pensiones o en las unidades que no son, entonces pues cualquier cosa que hagamos de ahí para adelante no va a estar muy bien diseñada, ¿cierto? Entonces, el tema aquí es, lo que importa para un fondo de pensiones es cuánto vale, how much is it worth, el número de pesos de pensión en ingresos en retiro, ¿cierto? Cuánto va a poder financiar de ingresos en retiro. Entonces, para pensar en eso, bueno, pensemos, bueno, ¿qué es una pensión? Vamos a partir la pensión en sus partículas fundamentales, que son básicamente una serie de pagos, que pueden ser, por ejemplo, anuales o mensuales, según la frecuencia que se escoja, que deben ser ajustados por inflación, ¿cierto? Entonces aquí, digamos, estoy representándolo en términos de pesos reales, es decir, ajustados de inflación o pesos constantes. Y claramente cualquier pensión uno la puede partir en, básicamente, como estas anualidades, de un peso por periodo, ¿cierto? Entonces el tema es, esto se parece mucho, pues digamos, a un bono, es más bien como un paquete de bonos cero cupón ajustados de inflación, ¿cierto? Bonos reales. Entonces, si yo compro acá, o sea, esto es básicamente cualquier pensión, ¿cierto? Entonces, el número de pesos en pensión que yo tenga, pues es básicamente el número de, es decir, bueno, perdón, ahí me enredé. Es decir, si yo quisiera, digamos, comprar una pensión hoy sin ningún riesgo, yo lo que quisiera es comprar un bono que básicamente, si yo estoy parado aquí en el 2020, yo compro un bono que me paga estos flujos de caja, ¿cierto? No me paga unos cupones, no me paga cupones antes de que yo tenga que llegar a mi fecha de retiro, y me paga únicamente cuando yo lo necesito, ¿cierto? Esto es lo que sería básicamente, es el mismo perfil de pagos de una pensión. Aquí lo vamos a hablar solamente, digamos, de pagos durante la esperanza de vida, y si hay tiempo en el Q&A podemos hablar de cómo se debería manejar el riesgo de longevidad, pero digamos, el mensaje es que es más eficiente manejarla de manera separada, que digamos el riesgo de financiar los ingresos durante la esperanza de vida. Entonces, el tema acá es, si yo quisiera, digamos, sin ningún riesgo financiar una pensión, entonces pues básicamente sería un bono que me paga estos flujos de caja, ¿cierto? Y entonces, si yo quisiera saber cuánto vale hoy mi portafolio en número de pesos en pensión, pues lo único que necesito es como una tasa de cambio, ¿cierto? Que me diga cuántos bonitos de estos puedo comprar yo con el dinero que tengo yo ahora, ¿cierto? Entonces, es un poquito como, de pronto para hacer la metáfora, es un poco como si lo que yo estoy haciendo es, yo quisiera saber cuánto vale, yo quisiera financiar básicamente mi casa en retiro, pero lo que importa para financiar la casa en donde yo voy a vivir en mi retiro no es cuántos pesos
digamos, tengo yo hoy, sino, bueno, eso es importante, cuánto dinero tengo, pero también cuánto es el costo por metro cuadrado hoy en día de construir una casa, ¿cierto? Y como esto varía, entonces lo importante es, el número de unidades realmente importantes para uno es el número de metros cuadrados que yo voy a tener en mi casa, ¿cierto? No cuánto dinero tengo, porque como depende también del costo, entonces, por supuesto, lo que es importante es medir el número de metros cuadrados para el cual me alcanza el dinero que yo tengo, ¿cierto? Entonces, claramente lo importante es que cuando nosotros estamos midiendo el valor y el riesgo que estamos observando en un fondo de pensiones es cómo está cambiando el dinero que yo tengo, pero también relativo al costo de financiar una pensión, ¿sí? Y el costo de financiar una pensión, a diferencia de otros sistemas como el sistema de educación o de salud, en el que es difícil determinar cuánto cuesta proveer esos servicios en el futuro, en este caso es supremamente fácil de observar y es simplemente con las tasas de interés, ¿cierto? Entonces, las tasas de interés nos dan a nosotros una tasa de cambio spot hoy a precios de mercado de cuánto cuesta hoy financiar un peso más, un bonito más de estos en retiro, ¿cierto? Entonces, esas debería ser entonces las unidades en las que deberíamos estar mirando y reportando y midiendo el riesgo de los fondos de pensión, es decir, cuántos pesos de pensión, ¿cierto? Puede financiar el dinero que yo tengo, puedo financiar yo hoy en día, digamos, libre de riesgo, dado el nivel de ahorro que tengo hoy en día, ¿cierto? Y para, digamos, hacer esa conversión de pesos de hoy a pesos en retiro, pues necesito una tasa de cambio. Y la tasa de cambio, pues es básicamente el precio hoy de este bono de acá. Que ¿cómo se determina? Pues sencillamente como el valor presente de una serie de pagos en los plazos en los que yo necesito esos pagos para cubrir mi consumo en retiro, ¿cierto? Entonces aquí lo que tengo, bueno, aquí tengo una formulita que simplemente entonces estoy pasando a valor presente, una serie de flujos de pagos todos iguales a un peso, que entonces sería una unidad entonces de retiro, por decirlo así, que por supuesto debe estar ajustada de alguna forma por el nivel de, ya sea de inflación esperada o inflación realizada, si son bonos reales, si el gobierno emite bonos reales también. ¿Listo? Ahora, es muy importante acá, quiero hacer aquí un paréntesis, y es cuando en algunas metodologías del cálculo, en particular algunas que se utilizan en Estados Unidos, el cálculo del pasivo pensional de los planes de beneficios definidos, algunas veces en lugar de utilizar tasas de libres de riesgo, de los bonos, digamos, derivadas de los precios del bono del gobierno, a veces utilizan los retornos esperados de los activos que hoy en día se encuentran en el fondo de pensión. Esto es un error lógico que lleva a conclusiones terribles y crea cualquier cantidad digamos, de creación de incentivos perversos y ni siquiera son lógicas. Entonces, digamos, no tengo el tiempo de hablar digamos, en detalle de eso. Y les invito entonces a los que estén interesados en esto a leer este paper de Novi Marks en Financial Analyst Journal, que habla en detalle de eso y muestra eso, pero digamos, y desde el punto de vista económico, pues, o sea, lo que tiene sentido es que la tasa de descuento, digamos, tiene que reflejar el riesgo del flujo de caja que uno está descontando, y en este caso, pues digamos, al menos para una versión de default, uno lo que esperaría es que uno quiera hacer que esos flujos de caja sean lo más estables posibles, es decir, no que estén variando según las tasas de lo que ocurre en el mercado. Es decir, digamos, el objetivo de un fondo de pensiones es garantizar una pensión que sea segura, un ingreso seguro, porque ahí va a depender la calidad de vida de las personas. Entonces, digamos, las tasas de descuento adecuadas son las de menor riesgo posible. Y bueno, entonces una vez tenemos entonces, a partir simplemente de las tasas de descuento y estos ajustes de inflación, entonces podemos determinar todos los días cuál es nuestra tasa de cambio, ¿cierto? Entonces la tasa de cambio es sencillamente el precio entonces de este bono de jubilación, que se puede definir de diferentes maneras, pero una de esas definiciones, digamos, según los detalles de las cosas que uno quiera que haga el bono, una de esas formas son los retirement selfies, de los que va a hablar Arun mañana, pero en general, básicamente ese precio, pues digamos, dependiendo de cómo lo defina uno, simplemente se puede hoy calcular con las tasas de interés de mercado que existen en la mayoría de países del mundo, derivadas entonces a partir de los precios de los bonos del gobierno. Entonces, una vez tenga uno ese precio, entonces uno ya puede calcular cuál es el equivalente en pesos en retiro de mi cuenta hoy. Y esto es lo que se debería reportar a la gente, porque eso nos dice
cuántos pesos de ingreso, que es lo que la gente entiende, corrientes, porque además esos son ajustados después por inflación, cuántos pesos corrientes hasta ahora usted se ha asegurado, o se habría podido asegurar, o se podría asegurar hoy en día libre de riesgo, ¿sí? Entonces, este es un poco la propuesta, digamos, principal aquí de nuestro trabajo, es que el pasivo de referencia, digamos que deberíamos volver a introducir y no simplemente olvidarnos cuando pasamos a DC, de Defined Benefit a DC, es que al final el pasivo representa el objetivo, representa el ingreso de los afiliados. Entonces, ¿cómo definir un pasivo pensional, pero que sea sostenible, que sea financieramente sostenible? ¿Cierto? Entonces, la idea es simplemente, pues este pasivo pensional es simplemente el ingreso, el nivel de ingreso que yo me hubiera podido asegurar libre de riesgo, ¿cierto? Y por supuesto, esto es un buen, entonces, una buena medida de performance para los fondos de pensiones, porque, digamos, la función entonces aquí de los fondos de pensiones es, por un lado, lograr construir un portafolio libre de riesgo, porque, o el menor riesgo posible, porque esta es claramente, incluso en términos de performance, una cosa clave para el manejo de, digamos, eficiente de los recursos que nos están entregando, que entregan los afiliados a los fondos de pensiones, ¿cierto? Entonces, y por otro lado, además, pues podemos, por ejemplo, pues también puede tomar riesgo, pero de manera inteligente, es decir, un portafolio en una estrategia en la que básicamente también los, pues digamos, el bloque libre de riesgo, que es tan fundamental, juegue este papel de, pues, el freno que nos ayuda, de hecho, a tener una velocidad promedio más elevada, ¿cierto? De nuevo, entonces, ¿cuál es la definición de ese pasivo pensional? Pues, como les venía diciendo, simplemente, digamos, es NDT pequeña, que es simplemente la contribución en, digamos, en pesos, SDT, lo divido por el precio en ese momento del bono de retiro, ese me da el número de bonos de retiro que yo hubiera podido financiar con esa contribución, y el acumulado de eso, pues, es cuántos bonos yo me hubiera, y que al fin, bonos que es lo mismo que pesos en retiro, ¿cierto? Como les mostraba, cuántos bonos de esto yo me hubiera podido asegurar hasta este momento libre de riesgo, ¿cierto? Ahora, si queremos convertir eso a pesos de hoy, pues simplemente tenemos que multiplicar esto por el precio del selfie o del bono de pensión en cada Dani, momento del tiempo. Sí. Dani, perdón la interrupción, solamente para avisarte que si puedes cerrar la presentación en 5 minutos para tener tiempo para preguntas y respuestas. Tenemos algunas ya del público y les pido que si tienen más preguntas las vayan escribiendo, por favor. Gracias. Perfecto, listo. Gracias, Manuel. Sí, listo. Ahora, digamos, la siguiente propuesta de definición que tenemos acá es que deberíamos definir entonces un ratio de financiación como lo teníamos para Defined Benefit, pero en Defined Contribution, es decir, es un ratio de financiación que es financiable, es decir, no va a crear déficit. Ese pasivo, como vimos, pues es simplemente algo que uno podría asegurar simplemente al nunca tomar riesgo. Ahora, la idea no es que no se tome riesgo, sino que lo tomemos de manera inteligente y midamos, digamos, entonces digamos, el surplus, el exceso de pensión que uno hubiera podido tener al tomar riesgo, pero respecto a este benchmark de, bueno, ¿qué pasa si yo no tomo riesgo? Si yo estoy tomando riesgo, pues es para hacer algo mejor de lo que podría tener si ni siquiera estoy tomando riesgo. Ahora, el tema es que claramente, digamos, estos bonos de retiro hoy en día no los emiten los gobiernos, sin embargo, sí hay formas de replicarlos con estrategias de cobertura de tasas de interés. De hecho, este es uno de nuestros papers con mis coautores en el EDEC, precisamente muestra cómo hacer esto. Sin embargo, también es clave, sobre todo, por ejemplo, para las aseguradoras que quieren construir portafolios de cobertura y que emiten annuities, por ejemplo. No solamente el duration es importante, sino también, por ejemplo, la sensibilidad de los portafolios a cambios en la forma, o sea, por ejemplo, a la pendiente de la curvatura de la tasa, de la curva de tasas, también puede ser muy importante. Y en particular les recomiendo, si van a hacer duration hedging, que revisen este trabajo que estamos haciendo ahí, porque encontramos que la forma como se escogen los instrumentos de cobertura para construir esos portafolios, digamos, que replican este bono estos bonos de retiro, puede ser crucial, y entonces por eso es muy importante tener en cuenta en ese sentido, no solamente, digamos, el primer factor, no solamente cubrirse frente a cambios paralelos en la curva de tasas, sino también en su forma. ¿Listo? Claramente esto, digamos, esta cobertura de tasas, que debería ser como la primera forma de risk management más importante en una estrategia de fondos de pensiones, que es la cobertura de tasas de interés, como les venía diciendo, pues por ejemplo, pues porque claramente las tasas, por ejemplo, esta es la tasa técnica de renta vitalicia que se utiliza para calcular el precio del annuity, ¿cierto? Que es un poco, pues, cuánto va a ser mi pensión al final, no se está realmente cubriendo. Es decir, hay un mismatch
no solamente en la región, sino en muchos países del mundo, casi todos los países del mundo, entre el duration, ¿cierto? Es decir, entre el riesgo de tasa de interés de nuestro portafolio de bajo riesgo, entre comillas, y digamos, el pasivo pensional que deberíamos estar mirando. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la solución entonces? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pues aprovechar toda la tecnología que tenemos, no solamente hacer diversificación, que en realidad es útil solamente para construir el bloque riesgoso del portafolio, sino que tenemos que utilizar entonces de las técnicas de cobertura de riesgo, de tasa de interés, que también están disponibles desde hace ya bastante tiempo, para cubrir ese riesgo de tasa de cambio, básicamente. Y además, bueno, una vez que ya tengo estos dos bloques, el riesgoso y el del libre de riesgo, y el libre de riesgo de verdad bien construido y no bonos de corto plazo que son supremamente riesgosos, entonces, ¿cómo las combino? Entonces, aquí hay una propuesta de cómo combinar, digamos, estos dos elementos de manera que podamos tomar riesgo de manera eficiente, pero además controlar pérdidas gracias a tener a ese portafolio, digamos, de bajo riesgo en nuestro portafolio. Entonces, un poco para darles la comparación de lo que hoy en día se está hablando tanto, que son los Target Date Funds. El problema de los Target Date Funds es que, bueno, sí, lo que buscan es disminuir el riesgo a medida que llegamos a la fecha de retiro, pero utilizan bonos de corto plazo desafortunadamente. Entonces, pues por supuesto, no, en pesos en retiro, de hecho, no están disminuyendo el riesgo a medida que llegan a su fecha a medida que nos acercamos a la fecha de pensión. Entonces, digamos, las estrategias que les presento acá o que proponemos en el paper, porque no va a tener tiempo de discutirlas en detalle, es que nos permiten asegurar, a tomar riesgo, pero asegurar un porcentaje, digamos, de ese pasivo pensional que estamos definiendo, ¿cierto? Es decir, voy a tomar riesgo, pero voy a asegurarme cuando llega al punto de tomar la pensión, por ejemplo, el 80% o el 70% o el 90%, si soy más averso al riesgo, de los pesos en pensión que me hubiera podido asegurar libre de riesgo. ¿Sí? Ese es un poco lo que hacen estas estrategias que entonces combinan, digamos, de manera adecuada toda la tecnología de manejo de riesgo que tenemos hoy en día. Manuel, no sé si comenzamos entonces con Q&A, pues digamos, no he tenido tiempo de presentar, digamos, estos resultados más empíricos, pero de pronto hay forma de hacerlo, digamos cuando depende de las preguntas. ¿Qué opinas? Sí, muchas gracias, Daniel. Sí, desafortunadamente tenemos el tiempo limitado a 1 hora, pero quizá con el permiso del público podemos pasarnos 1 o 2 minutos a lo más. Así que, en efecto, te propongo que empecemos con preguntas. Mira, tenemos bastante interés en lo que has presentado. Voy a leerte aquí algunas de ellas. Quizás una primera y como para empezar, lo que sí te pediría digamos, una respuesta bastante sintética, a ver si avanzamos con varias de ellas. Una de ellas es, Daniel, lo que estás analizando y proponiendo está interesante, ¿es una evolución o es una revolución en la manera como se hacen las inversiones en los fondos de pensiones en América Latina y el Caribe? Bueno, sí. Pues yo diría que dependiendo de, bueno, no sé, es como una etiqueta, entonces al final no lo sé, es como un poco subjetivo. Yo diría que tal vez desde el punto de vista de DB, desde Defined Benefit de los sistemas públicos, es más bien como una evolución, es decir, cómo hacemos que los sistemas que provean, digamos, seguridad de ingresos en retiro sean financiables, que no creen déficits, digamos. Desde el punto de vista de DC, pues realmente tendríamos que cambiar toda la regulación que existe hoy en día, por lo menos en muchos países en Latinoamérica, de los fondos de pensiones, porque no están poniéndonos los objetivos alineados precisamente a los administradores de fondos de pensiones. La regulación no da los objetivos alineados hacia manejar las cosas en términos de las unidades que son. Y aprovecho a hacer aquí hacer un quote de la charla de Merton de esta mañana que dijo, if we measure risk wrong, you'll never be able to manage it right, ¿cierto? Es decir, si nosotros estamos midiendo lo que no es, midiendo el riesgo mal, nunca vamos a poder manejarlo bien porque estamos mirando para donde no es, ¿cierto? Muchas gracias, Daniel. Muy buena respuesta. Te leo aquí otra de las preguntas. Dice Daniel, muchas gracias por la presentación. ¿Qué cambiaría en tu análisis con la inclusión de nuevos riesgos sistémicos que empiezan a aparecer? Por ejemplo, riesgos de pandemia o riesgos de cambio climático. Y debo mencionarte, Daniel, que esta pregunta la hicieron después de las encuestas, ¿sí? Cuando mostraste los datos empíricos
relacionados a las preguntas que hiciste, un poco para hacer el framing en donde surgió la pregunta. Pero muy interesante pregunta. Sí, total. Digamos que efectivamente, pues difícil dar una respuesta como sencilla y tener como una solución sencilla a eso, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que nadie podía prever antes y que están cambiando la forma como trabajamos, como concebimos hasta nuestra forma de trabajo y ha tenido una disrupción impresionante en muchísimos sectores, ¿no? Ahora, por lo menos digamos que yo tiendo a hacer análisis un poco más desde la perspectiva de lo que ya tenemos. Sigue siendo una mejora respecto a lo que ya tenemos, dado, digamos, si llegaran a ocurrir, digamos, estos choques sistémicos. Mi visión al menos es que sí, porque al final, pues digamos, por ejemplo, los bonos de retiro tienen una gran ventaja sobre otras, digamos, sobre otros digamos, vehículos de inversión de inversión, es decir, para la fase de acumulación y sobre otras soluciones de la fase de desacumulación. Y tal vez la más importante ahí es la liquidez, o la más relevante respecto a la pregunta es la liquidez, ¿cierto? Es decir, es un título valor que además entonces tiene una relación muy directa en términos de qué tanto o sea, es la tasa de cambio entre pesos de hoy y pesos de mañana, ¿cierto? De pesos de retiro, más bien, de ingresos en retiro. Entonces, lo que ocurre es que, digamos, vender hoy, digamos, porque necesito liquidez, porque me cayó la pandemia, me quedé sin empleo y no tengo perspectivas de empleo de mucho tiempo. Entonces, vender hoy, digamos, selfies, en ese sentido, es un poco menos irracional que vender cualquier activo que no tiene ningún tipo de cobertura, porque, digamos, cuando uno compra acciones, entonces, si preciso le tocó vender cuando están para abajo, uno espera que eche para arriba, etcétera. Mientras que en pesos en retiro, el selfie nunca cambia de valor, ¿cierto? Por construcción. Entonces, digamos que en ese sentido es una ventaja tener, si queremos, por ejemplo, hacer que haya cierto margen de liquidez en los fondos de pensiones en periodos de crisis brutal como la que creamos hoy, tener selfies ahí de hecho es una ventaja, porque por lo menos sabemos en cuánto está disminuyendo exactamente el número de pesos en retiro después de hacer esa liquidación parcial de nuestro fondo y por lo tanto podemos tomar una decisión más informada y hasta qué punto, digamos, todo el mundo puede ver ese trade-off mucho más claramente, ¿no? Y digamos, pues la liquidez también aplica, digamos, en el periodo de desacumulación, en la que pues precisamente tener liquidez ahí hace que la gente, digamos, esté más tranquila de hacer contribuciones al sistema, porque si ellos saben que si llega a pasar algo y necesita un accidente, lo que sea, un COVID, necesitan más liquidez, inclusive en el periodo de desacumulación, pues también ya es un elemento líquido, entonces pueden parcialmente, por ejemplo, pues manejar su liquidez, tener más control sobre sus ahorros, cosa que, por ejemplo, una annuity, un contrato de seguro de renta vitalicia no nos da en absoluto. Entonces, creo que en ambos sentidos podría ser ventajoso respecto a lo que ya tenemos. Muchas gracias.